En esta clase vamos a definir la entropía, quedando siempre dentro del tema de la segunda ley de la termodinámica. La entropía podemos entenderla revisando el ciclo de Carnot de nuevo. Recordemos que el ciclo de Carnot es la máquina ideal que trabaja en un ciclo, y el motor de Carnot funciona haciendo lo siguiente: un proceso de 1 a 2, que es una expansión isotérmica, durante la cual la máquina toma calor de la fuente de alta temperatura. Una expansión isotérmica pues de 1 a 2. Luego viene una expansión adiabática reversible, que es de 2 a 3. Expansión pues sin transferencia de calor. Seguida de 3 a 4 de una compresión isotérmica, durante la cual la máquina cede calor al depósito de baja temperatura. Y finalmente el proceso de 4 a 1, que es nuevamente una compresión adiabática, es decir, no hay transferencia de calor y es reversible el proceso. Bien. Teniendo eso presente el ciclo de Carnot, vamos a analizar qué sucede con una cantidad que se indica aquí. Esta cantidad, delta Q entre delta T. La cantidad delta Q entre delta T. ¿Qué pasa durante el ciclo de Carnot con esa cantidad? Bien, veamos. Del estado 1 al 2, en el proceso que es una expansión isotérmica, ¿verdad?, esa cantidad va a ser igual, integrando la diferencial de calor, como esa temperatura constante, la integral de calor da Q sub H y la temperatura es T sub H. Entonces, de 1 a 2, la integral de esta cantidad nos da QH entre TH. Ese es el resultado en el proceso de 1 a 2. Luego, en el proceso de 2 a 3, que es una expansión adiabática y es reversible, como es adiabática, el calor transferido ahí es 0, entonces delta Q es 0 y esa cantidad se hace 0. Ahora, continuando en el proceso de 3 a 4, ahora es una compresión isotérmica, durante la que se cede calor al depósito de baja temperatura. Entonces, esta integral me da como resultado Q sub L entre T sub L, con el signo menos porque el calor está saliendo del sistema. Y finalmente, en el proceso 4.1, que es una expansión, una compresión adiabática, otra vez, como es adiabática, delta Q es 0 y la cantidad de esta se me hace 0. Bien, entonces, ¿qué pasa con todo el ciclo? Para encontrar la variación de esa cantidad en todo el ciclo, pues hacemos la sumatoria de todas ellas. QH entre TH, nos quedaría entonces eso, QH sobre T sub H menos Q sub L entre T sub L. Que lo he representado en la siguiente diapositiva. Entonces, esta integral para todo el ciclo, o sea, el círculo en la integral significa que se está haciendo sobre todo el ciclo. Es decir, la integral cíclica del delta Q entre T va a ser igual a Q sub H entre T sub H menos QL entre TL. Bien, ahora recordemos que para el ciclo de Carnot, estas dos cantidades, QH entre TH y QL entre T sub L, son iguales. Entonces eso da como resultado 0. Es decir, la cantidad de esta integral cíclica del delta Q entre T es igual a 0 en el ciclo de Carnot. Como esa integral da 0, entonces quiere decir que
esa es una diferencial exacta. Ese es el significado matemático. Cuando se evalúa una integral cíclica, si da 0 el resultado, entonces es porque la diferencial es exacta. Es el significado matemático. Termodinámicamente esto significa que esta cantidad es una propiedad del sistema, porque no depende de la trayectoria que haya seguido el sistema, sino que solo depende del estado final y del estado inicial. Por eso se dice que es una propiedad del sistema, tal como lo es la entalpía, como lo es el volumen específico, como lo es la presión y la temperatura. Entonces es una propiedad del sistema. A esa propiedad en un proceso reversible se le llama entropía y se designa de este modo. La entropía de S, vamos a llamar, es igual a la razón delta Q entre T para un proceso reversible. Veamos qué sucede, cómo se representa el ciclo de Carnot en un diagrama temperatura-entropía. Queda como este rectángulo el ciclo, porque el primer proceso de 1 a 2, que era una expansión isotérmica a la temperatura T sub H, donde la sustancia toma el calor Q sub H del depósito de alta. Entonces, como es isotérmica, quedará una línea horizontal ahí. El proceso de 2 a 3 es una expansión adiabática, no hay transmisión de calor y es adiabática reversible, es decir, la variación de entropía es 0 en un proceso de ese tipo. Entonces la entropía en 2 es igual que la entropía en 3. El proceso es adiabático reversible, entonces la entropía al inicio es igual que al final. Luego en el proceso de 3 a 4 se tiene nuevamente una compresión isotérmica ahora, que ocurre a la temperatura T sub L, es cuando la máquina cede la cantidad de calor Q sub L al depósito de baja temperatura. Y finalmente el proceso 4 a 1, de regreso al estado inicial de la sustancia, es una compresión adiabática. Así que la entropía en 4 va a ser igual que la entropía en 1. Así se representa entonces un ciclo de Carnot en un diagrama temperatura-entropía. ¿Qué significados tienen estas áreas bajo las líneas? Por ejemplo, el área bajo la línea 1, 2 es lo que vamos a estudiar a continuación. Recordando ahora que como el calor transferido en un proceso reversible se expresa de esta manera como delta Q, ¿verdad? Delta Q igual a T de S, despejando de qué cosa es la ds, el diferencial de entropía era delta Q entre T, entonces despejando delta Q queda igual a T por ds. Esto entonces, sabemos del cálculo que en un diagrama TS, la integral de esto nos da el área bajo la curva, ¿verdad? Así que el área bajo la curva representará el calor transferido durante los procesos reversibles. El calor transferido. Como teníamos en el diagrama, entonces tenemos esto. El área bajo la línea 1, 2 representará entonces, o sea, toda esta área, ¿verdad?
el área bajo la línea 1, 2. Aquí, toda esa área va a representar el calor Q sub H, ¿verdad? El área bajo esa curva representa el calor Q sub H. Ahora, el área bajo del rectángulo menor aquí, el área bajo la línea 4, 3, 3, 4, pues, de esa área va a representar el calor Q sub L. Y de la primera ley sabemos que QH menos QL va a ser igual al trabajo neto realizado durante el ciclo. Así que el área entre las dos líneas, entre la línea 1 y 2, el área que queda ahí, el área aquí encerrada entre las dos líneas, va a representar entonces el trabajo neto que realiza el ciclo. Esta área encerrada entre las dos líneas representará el trabajo neto que realiza el ciclo. Así que si graficamos un ciclo de Carnot, conocemos las temperaturas y luego averiguamos las entropías en cada punto, podemos evaluar cuánto vale Q sub H como todo el área bajo la línea 1, 2. Podemos evaluar Q sub L como el área bajo la línea 3, 4 y evaluar el trabajo neto realizado por el ciclo calculando el área encerrada aquí en este rectángulo. Así, en resumen, pues, el área bajo la curva en el diagrama ATS representa el calor transferido, ¿verdad?, durante el proceso reversible. Ahora, el área del rectángulo en todo el ciclo, tenemos por la primera ley que la integral cíclica del calor igual a la integral cíclica del trabajo. Por eso el área encerrada por el rectángulo entre las dos líneas va a ser igual al calor neto, que es igual al trabajo neto, y va a ser delta T por delta S. En un próximo video estaremos realizando ejercicios utilizando los conceptos desarrollados aquí.